Muy buenos días. Los textos narrativos. El texto narrativo es aquel que cuenta hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes que participan en la historia. Los hechos o acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y en un espacio que pueden ser reales o imaginarios. Características de los textos narrativos. Cuentan hechos reales o imaginarios, están escritos en prosa. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Sus partes son inicio, nudo y desenlace. Clases de textos narrativos. Hay gran variedad de textos narrativos, entre ellos encontramos la anécdota, el cuento, la fábula, el mito, la leyenda. En esta oportunidad vamos a trabajar el cuento. El cuento es una narración corta o larga, la invitación a crear mundos imaginarios, el que se presenta en forma oral o escrita, el que te invita a crear a creer en hadas y dragones. Características del cuento. Tiene la intención de contar cosas reales o imaginarias, se divide en inicio, comienzo, nudo o problema, desenlace o final. En sus partes siempre aparecen personajes, tiempos y lugares. Los personajes pueden ser monstruos, princesas, hadas, príncipes, reyes, personas comunes, animales, etc. El tiempo puede ser antes, ahora, después, lluvioso, con el sol, etc. Los lugares pueden ser castillos, bosques, pueblos, otros planetas, etc. Clases de cuentos. Aunque los tipos de cuentos pueden parecerse, siempre hay algo que los diferencia. Conocer los tipos de cuentos nos pueden ayudar a comprender la forma de narrarlos. Veamos algunos de ellos. Tradicionales. Son narraciones que no pierden vigencia, aunque tengan mucho tiempo de haber sido creadas. Se transmiten de generación en generación. Fantásticos. Son narraciones ficticias, no reales, producto de la imaginación. Se caracterizan por tener personajes extraños, mágicos y sobrenaturales. Algunos de ellos son Sinbad el Marino, Merlín Encantador, La Bella Durmiente. Bienvenidos a Mundo Literario. Hoy hablaremos de uno de los géneros narrativos más importantes, el cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y un argumento sencillo. Existen dos tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. El popular es una narración tradicional de transmisión oral. Ejemplo, los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, los cuentos de animales, entre otros. Mientras que el literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. Entre esos encontramos los cuentos del Antiguo Egipto. Algunas características del cuento. El cuento no es solo una narración breve, presenta varias características que lo diferencian de otros géneros. Entre esas características encontramos, primero, narrativo. Es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un cierto lugar. Segundo, el de ficción. Se basa en hechos no reales. Tercero, brevedad. El cuento no debe ser demasiado extenso. Cuarto, prosa. Es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, a diferencia del verso, o sea, con párrafos, sangrías y punto y aparte. Algunos de los subgéneros más populares del cuento son cuento de aventuras, cuentos de ciencia ficción, cuento dramático, cuento fantástico, cuento de hadas, cuento de terror y cuento para niños. Los cuentos más famosos para niños son Caperucita Roja, Blancanieves, Los Tres Cerditos, Hansel y Gretel, El Gato con Botas, Rapunzel, La Cenicienta, entre otros. Nos vemos en otra sección de Mundo Literario.